Mi nombre es Luciana Valarela y hoy me toca dar la clase sobre criminología feminista. En realidad, bueno, es una aproximación a una criminología feminista porque obviamente vamos a tenerla reducida en el término de estos 40 minutos de esta clase, con lo cual, bueno, es un pantallazo para que, bueno, aquellos que quieran profundizar, obviamente estoy a disposición y lo puedan hacer. Básicamente, y para que se entienda, para hacerlo sencillo, cuando hablamos de criminología feminista, de lo que vamos a hablar es de el contacto del sistema penal con la mujer, ya sea la mujer como víctima de un delito o la mujer como autora de un delito. Y vamos a profundizar y analizar ese contacto. Esto es básicamente de lo que va a tratar la criminología feminista, cuyos estudios se remontan a la década del 60 y del 70, pero para que lo pensemos en forma simple y lo podamos entender. Justamente estos dos grandes aspectos es de los que era la intención poder hablar durante esta clase, así que vamos a empezar a hablar de qué pasa con ese contacto entre el sistema penal y la mujer cuando la misma es víctima de un hecho delictivo. En este sentido, podemos remontarnos a la década del 70 en lo que se llaman las demandas de criminalización de un sector del movimiento feminista. Cuando hablamos de demandas de criminalización, hablamos de que este sector del movimiento feminista comienza a demandarle al Estado, ¿sí? Que dé una respuesta al tema de la violencia de género, que empezaba a hacerse visible. Y aclaro esto porque no es que es un fenómeno nuevo, sino que su visibilización, digamos, es reciente. Esto, entonces, es reciente esta desnaturalización de los hechos violentos hacia las mujeres y esta demanda de que deben ser así, digamos, nombrados como injusto, como delito, y en esto demandar al Estado que dé una respuesta, porque hasta hace no muchos años estos hechos eran considerados que pertenecían al ámbito de lo doméstico, a una cuestión familiar o de pareja, y que debían resolverse en ese ámbito, en el ámbito de lo privado, y el Estado no intervenía. Es reciente entonces esta consideración de que el Estado debe hacerse cargo de dar una respuesta al tema de la violencia de género, y es a partir de estas demandas de un sector del movimiento feminista. Lo primero para decir respecto a esto es que, por ejemplo, Tamar Pitt, que es una criminóloga italiana, va a llamar la atención sobre esto, a que sobre justamente un movimiento que es un movimiento crítico del Estado por considerarlo que pertenece al orden patriarcal, demanda a este Estado respuestas a su problemática. Y es en la consideración de que el Estado, de que el derecho podía ser una herramienta de transformación, es que desde el feminismo se les pide una respuesta. Además, no pensando que tal vez pueda resolver el tema de la violencia de género, pero sí asignándole al derecho un valor simbólico que sirva para visibilizar y nombrar como injusto la cuestión, digamos, que venía sufriendo la mujer, la cuestión de violencia que venía sufriendo la mujer. Es en esta esperanza del derecho como herramienta de transformación donde se demanda desde el feminismo una intervención del Estado, que no solamente se va a demandar desde el feminismo, sino que también se demanda desde las diversidades sexuales. Esto se demandan legislaciones que nombren a los crímenes de odio y que visibilicen la cuestión de discriminación que venían sufriendo. En nuestro país, estas demandas se van a materializar en la década del 90, sobre todo, es decir, un poco más reciente en el tiempo, en legislación sobre la temática y en ratificación de convenciones internacionales. Vamos a ver que en la década del 90 nuestro país ratifica la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, y le asigna jerarquía constitucional. Nosotros lo tenemos incluido este tratado hoy en día como uno de los tratados de derechos humanos dentro de nuestra Constitución Nacional. Vamos a ver que también en esa época ratifica
la Convención de Belém do Pará, que es una convención específica sobre violencia de género que pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y también sanciona la Ley 26.485, que es la Ley de Violencia de Género, que es la que establece las distintas modalidades que puede asumir la violencia de género. En este sentido, va a hablar de una violencia física, de la violencia sexual, psicológica, de la violencia simbólica, y además establece las distintas medidas que desde el Estado se pueden tomar en relación a la temática. Y también en esa época se van a dar las agravantes a determinados delitos, se incorporan el contexto de género como agravante de, por ejemplo, el delito de homicidio o de lesiones en el Código Penal. Esto como respuesta a estas demandas del movimiento feminista, de un sector del movimiento feminista. Y siempre aclarar esto porque es un sector particular el que demanda al Estado respuestas en este sentido. Ustedes van a tener un texto que es de una autora argentina, que es Agustina Iglesias, que me pareció que estaba bueno para leer porque es bastante sencillo para entender. También pueden consultar, hay otra criminóloga que habla sobre este tema particular del que ahora les voy a hablar, que es Encarna Bodelón, que es una criminóloga española, y las dos básicamente hablan de qué pasa cuando el Estado, cuando el derecho penal asume esto de dar respuesta a la cuestión de la violencia de género. Y ellas dicen, se produce un pasaje del lenguaje de la opresión, que es el lenguaje propio de los movimientos feministas, al lenguaje de la victimización. O sea, el derecho penal lo que hace es resignificar la problemática en términos que le son propios. Entonces, el derecho penal va a reducir el problema, lo va a plantear en términos binarios entre una víctima y un agresor, entre una víctima que sufre un daño que es individual y por el cual debe responder una persona particular también. O sea, las criminólogas lo que van a decir es que reduce y simplifica la problemática de la violencia de género, ¿sí? La descontextualiza, le quita todo el contexto, todo el sistema de opresiones que explican la violencia y quita la responsabilidad estatal en la perpetuación de la violencia de género. Esta es la primera crítica que podemos hacer a qué pasa con este contacto. Otra segunda cuestión que podemos revisar es que el derecho penal va a hablar de esta mujer que hizo una denuncia por un hecho de violencia que sufre en términos de víctima, ya con toda una implicancia que tiene este término. Pero además el sistema penal le asigna determinadas características a esta víctima. O sea, la víctima para el derecho penal debe reunir determinadas características que la hacen una víctima ideal, y lo pongo entre comillas. Entonces, esta víctima generalmente es una víctima sumisa, una víctima que no responde, que no se defiende, y obviamente es una buena madre y una buena esposa. Esto es una víctima ideal para el sistema penal. Y esto, para que ustedes lo entiendan y vean que no es solamente un planteamiento teórico, nosotros lo vemos cotidianamente en cómo reaccionan las distintas agencias del Estado frente a esta mujer que viene a denunciar. Entonces, siempre establecemos este paralelo entre, si yo, por ejemplo, voy a denunciar que me robaron la billetera, no se nos ocurre pensar que la policía me va a preguntar, pero ¿estás segura? ¿Estás segura no estás segura que te la robaron? ¿No puede ser que la hayas perdido? ¿Y estás segura que vos no hiciste nada para que te la roben? Bueno, esto que nos parece que no sucede cuando yo voy a denunciar cualquier hecho que puedo haber sufrido, sí ocurre cuando quien denuncia es una mujer y denuncia una cuestión de género. Estas referencias de los agentes policiales suele ser cotidiana. Lo mismo si pensamos en otras agencias del sistema penal. Si pensamos dentro del Poder Judicial y pensamos en una audiencia, cómo es considerado el discurso de la víctima, cómo los jueces consideran a una mujer que se ha retractado, o sea, que llega un momento donde dice no quiero que el sistema penal intervenga más, qué consideraciones tienen los jueces, por ejemplo, de esta mujer. O en una audiencia
cuáles son las estrategias de defensa que puede pensar el defensor del agresor, y suele ser lamentablemente cotidiano las referencias a cuestiones personales de la víctima, o por ejemplo traer a colación que ha habido una acción, por ejemplo, de la Dirección de Niñez que ha retirado a estos niños del ámbito de guarda de la mamá, y esto como para mostrarla como una mala madre o una mujer que no es merecedora, de alguna manera, de la protección del Estado. Digamos, esto lamentablemente suele ser muy cotidiano en la práctica del sistema penal. Y este paso y lo revictimizante que resulta para las mujeres, esto es justamente materia de análisis de la criminología feminista. Pero además, en esto de asignarle determinadas características a cómo debe ser una buena víctima para el sistema penal, también deja afuera diversas formas de ser mujer que existen en el mundo. ¿Sí? Nosotros decimos, por ejemplo, hay mujeres a las cuales el sistema penal no llega y no da respuesta y directamente las excluye. Una situación particular, por ejemplo, es la de las mujeres que pertenecen a poblaciones indígenas. Nosotros tenemos una comunidad importante, una población importante de la comunidad toba en Rosario, donde se suelen dar, como en todas, ¿sí?, situaciones de violencia de género, pero la particularidad es que no es muy difícil el acceso de estas mujeres a la justicia, digamos, y esto tiene que ver con estas limitaciones del sistema penal en relación a las demandas de las mujeres. Y otro grupo de mujeres a las cuales no da respuesta el sistema penal, por ejemplo, es el caso de las trabajadoras sexuales cuando sufren hechos de violencia, por ejemplo, por parte del personal policial. Bueno, no se registran denuncias por estos hechos. Y estas son limitaciones, y estas limitaciones son de alguna forma estudiadas y puestas en cuestionamiento por ejemplo, el feminismo interseccional o el feminismo postcolonial. El feminismo interseccional surge en los Estados Unidos, es el feminismo negro que viene a cuestionar justamente al feminismo dominante porque habla en nombre de generalmente la mujer blanca, de recursos, y deja afuera a las mujeres negras, las mujeres con recursos económicos más escasos, etc. Y lo mismo plantea el feminismo postcolonial, que una referente nacional que nosotros tenemos es Rita Segato en nuestro país, pero plantean esto, digamos, ¿qué queda fuera, ¿sí?, del discurso del feminismo? Que obviamente ni hablar del sistema penal, mujeres a las que de ninguna manera el derecho penal da respuesta y que no ven posible el acceso a la justicia, digamos. Estos justamente son todos los cuestionamientos que se hacen o que se pueden hacer desde la criminología feminista, las cuestiones que se pueden pensar, qué pasa con este contacto de la mujer víctima de un hecho cuando se pone en contacto con el sistema penal. Pero bueno, también otro gran aspecto es cuando la mujer es autora de un hecho delictivo, y qué pasa también en este contacto de esta mujer que cometió un delito con el derecho penal. Nosotros decimos que al igual que el sistema penal, cuando yo les decía estas referencias a ciertas características que debe tener la mujer, y que entonces, en definitiva, termina reproduciendo identidades de género porque termina siendo reproductor de estereotipos de género. De la misma manera funciona el sistema carcelario con la mujer que ha cometido un delito y que es encarcelada, reproduciendo identidades de género. Y lo vamos a ver muy visible en tres grandes aspectos, ¿sí?, que yo digamos, es arbitraria la asignación de tres, pero tiene que ver con hacerlo un poco más didáctico y entendible. Una primera situación donde vemos que el sistema carcelario funciona distinto para las mujeres. Nosotros decimos que funciona como con un plus de castigo, y que ese plus de castigo que se suma a la condena que la mujer ya tiene que cumplir por haber cometido un hecho que implica un delito, este plus de castigo tiene relación directa con su género, con el hecho de ser mujer.
Un primer aspecto donde se ve esto es en el tema de los vínculos familiares. La mayoría de las mujeres que están encarceladas tienen alrededor de 30 años, o sea, muchas de ellas son madres, y este encierro de la mujer inevitablemente va a tener efectos hacia el grupo familiar y principalmente hacia los hijos, ni hablar si la mujer va a ser encerrada junto con su hijo, que esto también suele pasar, que los niños menores, digamos, estén cumpliendo pena con su mamá. Extender los efectos de la condena más allá de la mujer, y esto que funciona particularmente en el caso de las mujeres y no funciona en el caso de los hombres. Y esto también, hace referencia a esto, porque existe un permiso legal, o sea, para que las mujeres que tengan a cargo hijos puedan cumplir la condena en arresto domiciliario. O sea, hay en el Código Penal el artículo 10, que es el que habilita el arresto domiciliario. Uno de los supuestos es el caso de la mujer que tiene sus hijos a su cargo. Sin embargo, decimos que hay un gran número de mujeres en encierro junto con sus hijos o que tienen hijos y sin embargo están cumpliendo pena en un establecimiento carcelario cuando existe esta posibilidad legal de que la cumplan en domicilio, digamos. Esto para pensar que este plus de castigo que reciben las mujeres es una decisión de política criminal, ¿sí? Y que entonces no es azaroso, no es que pasa, no, es una decisión. Porque tranquilamente una mujer que tiene a cargo hijos podría cumplir pena en arresto domiciliario y sin embargo la está cumpliendo en encierro. Y otra particularidad que se ve es que la mayoría de las mujeres que están en encierro están por hechos que no son violentos. Esto, digamos, si pensamos no solamente en el sistema provincial, sino también en el sistema federal, y pensamos por qué delitos están encerradas las mujeres, vamos a ver que un gran porcentaje lo está por delitos que tienen relación con la tenencia y comercialización de estupefacientes, o sea, no son delitos violentos. Y que muchas de ellas también son primarias, quiere decir, no tienen antecedentes condenatorios, con lo cual podrían tener acceso al beneficio de una condena de tipo condicional, con lo cual no debieran estar en encierro, y sin embargo sí lo están. Esto para reafirmar que es una decisión, cómo se reacciona, y se reacciona distinto en relación a las mujeres que cometen delitos, ¿sí? Incluso también si pensamos, si volvemos a pensar en los delitos por los cuales están encarceladas, les traigo a los que puedan y tengan un ratito, busquen online, hay un documental de una realizadora rosarina que se llama Lucrecia Mastrangelo, y el documental se llama Mujeres tras las rejas, que es justamente, bueno, sobre la cárcel de mujeres de Rosario, y bueno, ellas cuentan por qué están detenidas. Muchas de ellas, por ejemplo, estaban detenidas por haberse defendido de las agresiones de su pareja, cuando claramente esto podría haber encuadrado en un supuesto de una causa de justificación, por pensar que hay un supuesto de legítima defensa, una mujer que se defiende de una agresión ilegítima por parte de su pareja, y sin embargo están condenadas y cumpliendo penas muchas veces por delitos agravados. Esto para pensar, digamos, que pareciera que el sistema penal funciona como intentando ser aleccionador en relación a las mujeres, a estas mujeres que se corrieron totalmente de cómo debe ser, y lo vuelvo a poner entre comillas, cómo debe ser una mujer socialmente, ¿sí? Cómo es considerada que debe ser una mujer. Entonces, a esta mujer que se corrió totalmente de lo que se espera de una mujer, el sistema penal funciona como aleccionador y con este plus de castigo, y este castigo específico por el hecho de ser mujer. Bueno, hacemos referencia a esto de los vínculos. En ese documental que yo les hago referencia también, las mujeres cuentan cómo no son visitadas por sus familias. Y esto también es algo que solamente pasa cuando son las mujeres las que están encarceladas. Porque cuando el hombre es encarcelado, la mujer sí sostiene las visitas, sí se acerca a la unidad para acercarle elementos de higiene o comida, pero al revés no sucede, ¿sí? Digamos,
esto de que realmente el encierro de la mujer genera un corte con los vínculos familiares y se queda en soledad, cumpliendo su castigo. Esto es uno de los aspectos, digamos, es una particularidad de lo que ocurre con la mujer y cuando está en encierro. Otra cuestión que es bastante simbólica y significativa tiene que ver con las actividades, ya sea recreativas o laborales, que va a cumplir la mujer dentro de la unidad penitenciaria. Y ahí, digamos, hay un informe, ¿sí?, que está hecho por el CELS y por la Procuración Penitenciaria Nacional, que se llama Mujeres en Prisión, que si bien digamos, es tal vez de hace unos años atrás, las conclusiones son, digamos, se mantienen, nada ha cambiado en relación a eso y que se pueden, digamos, seguir manteniendo, y que, bueno, en relación a este aspecto particular de las actividades recreativas o laborales que cumplen dentro de la unidad las mujeres, hacían referencia a que todas tienen que ver con cuestiones de costura, talleres de confección o tareas en la cocina o de limpieza en la unidad penitenciaria, y que esto es muy simbólico porque, y esto es donde se ve súper obvio, esto de que el sistema carcelario es reproductor de las identidades y de los estereotipos de género y de lo que se espera socialmente cómo debe ser una mujer, ¿sí? En esto se ve como muy, muy simbólico, tiene una carga simbólica muy fuerte. Y esto se reproduce en todos los establecimientos carcelarios de mujeres. Y otro aspecto que es mucho más grave y que también puede ver, digamos, muestra este plus de castigo que solo sufren las mujeres, tiene que ver con una forma especial de violencia. Digamos, yo acá no les traigo ninguna novedad si digo que las cárceles son violentas y que esto no es privativo de las cárceles de mujeres, que digamos, también obviamente esto ocurre en las cárceles donde cumplen pena los hombres. Pero lo cierto es que hay un castigo que se ejerce particularmente en relación, hay una violencia que se ejerce particularmente en relación a las mujeres, tiene que ver con las requisas personales, con las inspecciones en el propio cuerpo de la mujer. En este informe que yo les citaba hace un rato, las mujeres hacen referencia a que, bueno, los cacheos o las exigencias de desnudez para corroborar que no tengan ningún elemento de peligrosidad, e incluso las inspecciones vaginales, aun cuando no están permitidas, suelen ser prácticas sistemáticas y cotidianas ejercidas por parte del personal penitenciario en relación a las mujeres. Y en ese informe ellas referían que incluso muchas veces son practicadas por personal penitenciario masculino. Con esto, digamos, prestar atención a la carga de humillación, ¿sí?, a esta práctica que termina siendo profundamente denigrante para la mujer, y en esto sí es muy visible este plus de castigo que se suma al encierro, que se suma a la condena, que sufren particularmente las mujeres por el hecho de ser mujer, y que ha sido, digamos, tachada como obviamente una agresión de tipo sexual por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Penal Castro-Castro, donde hicieron referencia a que este tipo de conductas son nombradas como agresiones sexuales, como violencia de género, y que obviamente deben ser sancionadas. Esto como para ver cómo funciona o cómo se ejerce, qué pasa, con este plus, esto que vuelvo a reiterar, este plus de castigo que sufren las mujeres, que esto es privativo de la cuestión de género y que no pasa de ninguna manera en relación a los hombres. Bueno, hasta ahora les conté entonces qué pasa con este contacto entonces de la mujer con el sistema penal, y les he dado cuenta de cuestiones que son negativas, ¿sí? Pero bueno, yo quería un poco avanzar y no dejar de terminar la clase con apelar, digamos, a algo un poco, a habilitar pensar que esto puede ser de otra manera, ¿no? Incluso lo digo como, digamos, yo trabajo dentro del sistema penal, entonces pensar que entiendo que
que puede funcionar un poco mejor en relación a las mujeres, ¿sí? Y que podemos generar un derecho que sea más justo con las mujeres, tanto cuando las mujeres son víctimas como cuando las mujeres son autoras de un delito, ¿sí? Que lleve mayor justicia y que sea más respetuoso de los derechos humanos de las mujeres. Yo creo que esto es posible. Esto es lo que se plantea, parte de las autoras plantean digamos, partimos de pensar que el derecho penal es un derecho patriarcal, porque es producción de un orden patriarcal y porque ha sido hecho por hombres desde una visión masculina y pensado para ser aplicado en situaciones actuadas por hombres, ¿sí? Esto es bastante... se ve bastante, si analizamos el derecho penal, lo vamos a ver en diversos institutos del derecho penal, que claramente cuando se pensaron determinadas normas o determinados institutos, se hizo pensando en situaciones de hombres y no de mujeres, ¿sí? Entonces, si decimos, fue hecho por hombres y desde una visión masculina del derecho, si aplicamos el derecho así como viene, si hacemos una aplicación pretendidamente neutral del derecho, claramente esta aplicación va a ser una aplicación patriarcal del derecho, con lo cual tenemos que reinterpretar el mismo en clave feminista si queremos que sea más justo para las mujeres. Es lo que ustedes deben haber escuchado cuando decimos aplicar la perspectiva de género. Reinterpretar el derecho desde esta perspectiva de género que digamos, desde la doctrina que se ha ido construyendo, desde la jurisprudencia que se ha ido generando en los últimos tiempos, aplicarlo con esta perspectiva de género para lograr que sea más justo con la situación de las mujeres. Y no solamente esta perspectiva de género debe aplicarse cuando la mujer es víctima de un hecho delictivo, sino también cuando la mujer es autora de un delito. Digamos, podemos pensar en un derecho que incluso actúe de forma más justa con la mujer que cometió un delito si lo hace en clave feminista y aportando y pensando los hechos dentro de un contexto en el que el mismo se dan, digamos. Y esto, bueno, es de alguna manera en lo que yo creo, por algo sigo trabajando donde trabajo, que si no lo dije antes, bueno, yo trabajo en la oficina de género, en la Fiscalía de Género, entiendo que es posible generar un derecho que sea más respetuoso y que lleve mayor justicia a las mujeres. Pero bueno, hay un sector del feminismo que entiende que esto no es posible, que el derecho... Digamos, digamos que el sistema penal es patriarcal, que no tenemos que recurrir al sistema penal para solucionar los temas de las mujeres, y esto de alguna manera lo que plantea el abolicionismo penal. Para hablar un poquito de esto, les traigo a Angela Davis. Angela Davis es una autora que va a hablar justamente del abolicionismo penal. Ella plantea la necesidad de generar un cambio y de pensar un modelo alternativo al sistema carcelario. Directamente, o sea, dejar de pensar la justicia en términos de castigo y poder pensarla en términos de reparación y de retribución. Esto que nosotros estamos tan acostumbrados a pensar que cuando una mujer, por ejemplo, denuncia un hecho delictivo, la sanción, si demandamos al Estado que intervenga, la sanción claramente es encarcelar al agresor. Nuestro sistema de justicia se estructura alrededor del castigo y es como que nos cuesta pensar en otra forma de respuesta. Bueno, esto es un poco lo que plantea Angela Davis. Ella obviamente plantea un cambio mucho más radical, porque ella plantea una transformación mucho más total que tiene que ver con generar cambios incluso que digamos, actuando sobre la prevención de hechos de violencia. Entonces plantea cambios en la educación, en el acceso a derechos. Es un cambio mucho más radical. Ella plantea que el sistema carcelario no puede ser
reemplazado por un único sistema, sino que tenemos que pensar en una red o en un conjunto de alternativas que lo reemplacen y que puedan pensar a la justicia en estos términos de reparación y de reconciliación, y no ya en términos de retribución y venganza como pensamos, como está estructurado el sistema de justicia actualmente. Si nosotros lo traemos a nuestra realidad, en esto de poder pensar alternativas a las, respuestas alternativas a la prisión, yo siempre digo, para poder pensar qué respuestas tenemos que escuchar a las mujeres. Vamos a ver que hay un gran número de mujeres que no quieren que el agresor esté preso, ¿sí? Podemos también hablar de cuáles son las razones por las cuales las víctimas se retractan o quieren retirar la denuncia, y esto tiene que ver tal vez con que el Estado no da respuesta desde otras áreas incluso a la situación de las mujeres. Pero bueno, esto que también es materia de la criminología feminista, tal vez precisaría más tiempo de desarrollo, pero la realidad es que hay un gran número de mujeres que no quieren que su agresor esté preso. Y entiendo entonces que el sistema penal debe poder dar respuesta a estas inquietudes de las mujeres y a estos pedidos de las mujeres cuando nos dicen yo no quiero que él esté preso. Y ¿qué respuestas le podemos dar? Me parece que parte de poder escucharlas, ellas nos van a dar idea de qué medidas podemos pensar. Puede haber mujeres que nos digan, mira, yo lo único que quiero es que me deje tranquila, pero sí que se haga cargo de pagar la cuota alimentaria, y entonces tal vez la respuesta a la situación, a la situación particular de esta mujer venga tal vez de la intervención del Tribunal de Familia y no del sistema penal. Hay mujeres que, por ejemplo, nos plantean, mire, él cuando no toma no tengo ningún problema, pero cuando empieza a tomar o cuando toma alcohol o se droga, se pone agresivo y se generan situaciones de violencia. Si a mí yo lo que quiero es que él haga un tratamiento para este tema del consumo. Entonces, pensar que tal vez una respuesta del sistema penal sea, comprometer a este hombre a que realice un tratamiento para el consumo de drogas, para el consumo de alcohol, y que tal vez esta respuesta sea la respuesta del sistema penal y que pueda tener incluso efectos más positivos, no solamente para el hombre, sino también para la mujer, ¿sí? E incluso para prevenir nuevos hechos. Entonces, esto es una invitación, digamos, de alguna manera, porque no hay nada dado, sino que en este tema está todo por construirse y son cuestiones que nos planteamos nosotras desde nuestro trabajo, pero es una invitación a pensar estas otras respuestas que podría dar el sistema penal distintas a resolver la prisión del agresor y que parten de poder escuchar a las mujeres y lo que ellas piden, ¿sí? Y tal vez reservar entonces sí, la respuesta del encierro para situaciones las más graves, las más dañosas y donde esta posibilidad de reparación no sea posible o sea muy difícil de pensar, ¿sí? Y esto de alguna manera es lo que plantea otro autor que traigo acá a colación, que es Nils Christie. En su libro Una sensata cantidad de delito plantea esto de decir, sí, reduzcamos el volumen de castigo, el volumen de reparto de dolor, dice el autor, a su mínima expresión, si es que queremos mantener sociedades civilizadas, cohesionadas e integradas. Pero hay un mínimo de sistema penal, hay un mínimo de respuesta a través del sistema carcelario que va a existir, porque hay situaciones que generan mucho daño o donde la reparación no es posible, donde ahí sí la respuesta tiene que ser esta. Entonces, pensar que también en nuestro sistema tal vez podamos reservar entonces la respuesta más gravosa que tiene el sistema penal para los casos que han generado mayor daño y para toda la otra amplia gama de situaciones que son menos graves y donde incluso son las mismas mujeres las que nos piden otra respuesta, pensar alternativas que tal vez puedan tener efectos más positivos
como ya dije, no solamente para el hombre, sino también para la mujer. Bueno, muchas gracias por su atención y el que quiera profundizar o el que tiene alguna duda, obviamente las viabiliza a través de los docentes de la comisión, pero estoy a disposición para poder acompañarlos y en la búsqueda de a lo mejor respuestas, y estoy a disposición para responder alguna duda que pueda haber quedado. Muchas gracias y bueno, los saludo.